Sean bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión exploraremos un iceberg sobre algunos misterios y leyendas de la televisión. Nos adentraremos en ciertos mitos, algunos quizá más conocidos que otros, pero que sin duda valen la pena recordar, pues desde nuestra infancia, hemos visto una variedad de contenidos en la televisión abierta, desde los entrañables hasta los que causan más bien pena ajena. Sin embargo, lo que suele quedar más grabado en nuestra memoria son esos momentos en los que ocurrieron transmisiones demasiado explícitas, comerciales extraños y programas que abordan temas oscuros y poco convencionales. Y a continuación, abordaremos más detalles al respecto. Nivel 1. Comerciales extraños. A lo largo de los años, han surgido comerciales extraños que tienen la capacidad de impactar o incluso desconcertar al espectador. Muchos coinciden en que, en años anteriores, este tipo de comerciales eran más comunes. Uno de estos comerciales, con un estilo experimental, fue el de Nipper, una plataforma para realizar recargas y pagos digitales, el cual era un servicio aún poco utilizado en México entre los años 2007 y 2008. Varios espectadores, incluyéndome, recuerdan cómo ver estos comerciales durante la noche generaba una sensación de incomodidad debido a lo raras que eran sus animaciones en stop motion, y sobre todo porque el comercial nunca dejaba del todo claro cómo funcionaba su servicio. Otro ejemplo digno de mención, que también desconcertaba debido a su extraña animación, eran los comerciales de Fundación Azteca, transmitidos a finales de los años 90, como parte de una campaña en contra del uso de sustancias nocivas. Existen también comerciales que han sido acusados de estar vinculados a maldiciones, como aquellos que promocionaban la gaseosa Delaware Punch a inicios de los años 2000. Esta leyenda pudo haberse originado porque la bebida era promocionada con un aura sobrenatural, además de que la misma marca lanzó un extraño juego de mesa que algunos no tardaron en relacionar con prácticas ocultistas. Y hablando de maldiciones, quizás algunos recuerden la leyenda sobre el comercial japonés de Kleenex. En los años 80, surgió una leyenda que afirmaba que este comercial, donde aparecía una joven al lado de un ogro rojo, al ser visto después de la medianoche, podía transmitir una especie de maldición, la misma que según se dice, trajo desgracias y ruina a la vida de todos aquellos involucrados en su creación. Aunque, no podríamos pasar a otro tema sin mencionar la hoy en día clásica leyenda de Selene Delgado. Esta surgió de aquellas cortinillas que, como varios recordarán, Canal 5 solía transmitir, sobre todo a finales de los años 90 y principios de los 2000. Esas cortinillas servían para ayudar a localizar a personas desaparecidas en extrañas circunstancias, pero con la llegada de Internet, entre tantas fotos difusas y poco esclarecedoras, una llamó la atención en especial, la de una joven llamada Selene Delgado López. La leyenda cuenta que, quizás, ella ciertamente no existió como una persona real, sino que su rostro sería una especie de patrón creado artificialmente, el cual representaría un fenotipo de mujer en México, cuyas desapariciones también han sido misteriosas. Esta teoría fue popularizada por un canal llamado Florecita Dreams, aunque hasta hoy el misterio no ha quedado del todo claro, y es posible que Selene sí haya existido realmente. Lo cierto es que ver estas cortinillas en medio de las caricaturas transmitidas durante el día podía generar una sensación muy incómoda, principalmente en la mente de un niño, quien no podía asimilar cómo todas esas personas habían desaparecido al salir de sus hogares y, al parecer, jamás pudieron regresar con bien. Pánico satánico en la televisión. Para aquellos que crecieron durante los años 90, seguro recordarán cómo a finales de esa década e inicios del nuevo milenio, se desató una extraña censura impulsada por adultos, sobre todo religiosos, que acusaban a varias animaciones de promover el satanismo, centrando su atención principalmente en el anime japonés. Desde presentadores de televisión como Lolita de la Vega en TV Azteca, hasta famosos predicadores evangelistas como Josué Irión, se acusó a series como Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon, entre otras, de tener un trasfondo ocultista. Muchas de estas personas también se sintieron ofendidas por el presunto contenido erótico y violento mostrado en series como Ranma y medio y Los Caballeros del Zodiaco. Ya unos años antes, habían surgido polémicas similares relacionadas con series estadounidenses. Así nació la leyenda del tazo maldito de Elvira, de los Tiny Toons,
sobre el cual algunos aseguraban que el personaje salía del tazo para estrangular a los niños hasta la muerte. Siguiendo la misma línea, también durante un tiempo, las figuras de los pitufos fueron acusadas de poseer energías malignas, ya que supuestamente representaban duendes que cobraban vida por las noches. Que los pitufos son los que cobran vida. Aunque esto suene inverosímil y ridículo, muchas personas lo creyeron y hasta la Iglesia Católica intervino, recomendando a los padres destruir este tipo de juguetes. Esta clase de polémicas llevó a que durante años se vetara el contenido de animación japonesa en la televisión mexicana. Muchos aseguran que gracias a las críticas malintencionadas de Lolita de la Vega, el querido programa Caritele conducido por Adriana de Castro, y que transmitía varios animes clásicos por las mañanas, fuera sacado abruptamente del aire sin dar explicación alguna a su público. Nivel 2. Leyendas raras sobre personajes famosos. Quizá una de las leyendas más recientes y controvertidas sobre figuras de la televisión mexicana es la que gira en torno a la supuesta videoteca secreta del fallecido humorista Gaspar Enaide, conocido por interpretar al personaje de Capulina, el cual protagonizó desde películas, series, historietas e incluso algunos creen hasta un famoso videojuego japonés. Este rumor sobre la existencia de una videoteca privada tomó más fuerza tras su muerte. Se dice que en dicha colección habría guardado grabaciones explícitas y comprometedoras, que incluirían desde materiales no sadomasoquista hasta filmaciones secretas de orgías que supuestamente tuvieron lugar en su casa durante los años 70. Según las especulaciones, esta videoteca habría sido destruida por sus familiares con el fin de preservar la reputación de su legado. A pesar de lo morboso que todo esto pueda sonar, no existe ninguna prueba que confirme la veracidad de esta leyenda. Otro mito urbano que circuló durante años, esta vez relacionado con la televisión española, es la conocida historia de El perro y la mermelada. Esta trata sobre una supuesta broma llevada a cabo en un programa de variedades, la cual tuvo un desenlace completamente inesperado. Según el rumor, el programa había preparado una sorpresa para una joven admiradora del cantante Ricky Martin. La idea era que todo el equipo de grabación, junto con Ricky, se ocultara en la habitación de la joven para esperar su llegada y sorprenderla. El plan consistía en que el famoso cantante saliera de un armario para abrazar por la espalda a la jovencita. Sin embargo, mientras todo el personal del programa aguardaba en silencio, ya con las cámaras transmitiendo en vivo, la joven entró en paños menores a su habitación y, ante la mirada incrédula de miles de televidentes, comenzó a untarse mermelada en sus partes íntimas con la intención de que su perro la lamiera. Se dice que la transmisión fue interrumpida de inmediato, pero que se captó lo suficiente como para iniciar el rumor. El bulo tuvo tanto impacto a finales de los años 90 que incluso una asociación de protección al menor pidió explicaciones al programa. No obstante, hasta el día de hoy, no ha surgido ninguna prueba que confirme esta leyenda, y los mismos conductores del programa tuvieron que salir a desmentir la historia. Lo único que podría considerarse como verídico de todo este embrollo, es que años después, en efecto, Ricky saldría del armario. Otra leyenda que podría mencionarse para cerrar este apartado, y que tiene algo de verdad, es aquella que cuenta cómo Chespirito, en algún momento, tuvo la intención de matar a su personaje más famoso, el Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaños, en una entrevista en Sudamérica, mencionó que tenía la intención de cerrar la historia de su personaje más querido, de manera trágica y dramática, al hacer morir a este, atropellado por un auto. Sin embargo, la intervención de su hija Graciela Gómez, quien es psicóloga, lo hizo cambiar de opinión, ya que ella consideraba que mostrar una escena tan violenta podría traumatizar a los niños. La realidad es que Roberto Gómez Bolaños nunca dio un final definitivo a su programa estrella, el cual terminó reducido a ser un sketch más en el show de Chespirito, dejando de aparecer como segmento en el año 1992, pues el comediante consideraba que ya no tenía la energía suficiente para seguir interpretando a un niño de 8 años. No obstante, es probable que a partir de esta anécdota surgiera el conocido creepypasta de El capítulo perdido 142 del Chavo, el cual narraba cómo en aquel misterioso episodio, Chespirito había obligado a todo su elenco a grabar la supuesta muerte del pobre huérfano, trayendo un cadáver real al set de Televisa. Escena perdida blasfema de El Exorcista. Desde hace un tiempo, tanto en YouTube
como en otras redes sociales, se ha rumoreado sobre la existencia de escenas alternativas del clásico filme de terror, El Exorcista, las cuales serían más crudas que la versión distribuida en la actualidad. Según algunos recuerdan, la escena en la que la estatua de la Virgen María es vandalizada de manera blasfema, tiene al menos una tercera versión mucho más explícita. La segunda versión de esta escena fue exhibida durante los años 80, cuando la cadena CBS transmitía la película por las tardes, aunque esta era una versión suavizada, donde la Virgen solo parece llorar sangre, sin mostrar más a detalle. Pero en esta supuesta tercera versión perdida, tanto la estatua de la Virgen como las paredes de la iglesia estarían manchadas de forma grotesca con heces humanas, dejando más en claro la implicación de la joven Regan en tal acto. Se dice que quizá esta versión más siniestra fue mostrada solo en algunos países como México y Argentina durante su época de estreno en cines, pero que a la larga fue retirada por considerarse demasiado desagradable. Al día de hoy, los fans de la Lost Media no saben si esto se trataría de un material perdido real o solamente sería un falso recuerdo por parte de quienes vieron la película en los años 70. Hechos trágicos detrás de telenovelas. Como bien sabemos, las telenovelas son uno de los productos más exitosos de las televisoras en Latinoamérica. Sin embargo, ha habido momentos en los que estas producciones se han visto ensombrecidas por hechos trágicos que afectan a sus actores principales. Un ejemplo relevante es el caso de la telenovela brasileña, De Corpo e Alma, transmitida por el canal TV Globo en el año 1992. La desgracia sobrevino con el asesinato de Daniela Pérez, de tan solo 22 años de edad, quien era protagonista e hija de la escritora de la exitosa telenovela. La vida de Daniela fue arrebatada por el actor Guilherme de Pádua, quien interpretaba al interés romántico de la joven en la ficción. Según testimonios de la época, Guilherme, temiendo que su rol en el programa se redujera sustancialmente, había acosado a Daniela, no solo en la ficción, sino también en la vida real, presionándola para que convenciera a su madre de extender su papel en la telenovela. Sin embargo, al rechazar Daniela todos sus acercamientos y propuestas, Guilherme comenzó a creer que la eliminación de su personaje de la historia sería una humillación más, tanto de parte de la actriz como de su madre. El 28 de diciembre de 1992, Pádua, en complicidad con su esposa, Paula Thomas, quien se mostraba celosa de Daniela, emboscaron a la joven y la condujeron a un paraje desolado, donde la pareja le asestó 18 puñaladas y dejó su cuerpo abandonado en el lugar. La noticia al día siguiente estremeció al país entero, que no podía dar crédito a lo sucedido a una actriz tan prometedora. No pasó mucho tiempo para que la policía brasileña descubriera a los responsables, quienes fueron llevados a juicio y condenados a varios años de cárcel. Pese a todo, la madre de la actriz tuvo que continuar escribiendo la historia para otorgarle un final adecuado, en el cual otros personajes cobraban relevancia. En esta etapa, el personaje de Daniela, llamado Yasmín, ya no estaría presente, argumentando que se había marchado a estudiar al extranjero, hasta que gradualmente dejaron de mencionar su existencia. El segundo ejemplo es lo sucedido en la telenovela titulada La Paloma, del año 1995. En esta producción, uno de sus actores protagonistas también perdería la vida de manera trágica. Gerardo Gemer fue un prometedor actor de telenovelas que había ganado notoriedad en su primer protagónico. Sin embargo, su carrera quedaría truncada cuando falleció a los 25 años de edad, presuntamente, debido a una intoxicación por una fuga de gas en su departamento. El mito de su muerte volvió a dar de qué hablar en el año 2017, cuando el periodista Víctor Hugo Sánchez publicó que según sus informes, Gerardo en realidad fue víctima de un crimen pasional, ya que supuestamente estaba en una relación con un hombre casado e influyente en Televisa. Con base en esto, algunos creen que Gerardo fue asesinado para evitar que se propagara cualquier rumor sobre aquel alto ejecutivo. Se dice que la familia del actor nunca aceptó los resultados oficiales del peritaje de las autoridades, y que Televisa habría hecho todo lo posible para ocultar la verdad del suceso y así proteger la reputación de la empresa. Aunque todo lo anterior no ha podido ser confirmado, lo cierto es que el fallecimiento de Gerardo alteró sustancialmente la trama de la telenovela,
pues mientras que otras producciones han podido concluir a pesar de la muerte de alguno de sus actores, este no fue el caso. El productor José Rendón tenía la intención de continuar con la historia, pero, por órdenes de altos directivos, tuvo que cortar la telenovela de manera abrupta, dejando varios conflictos argumentales sin resolver. Nivel 3. Transmisiones de noticias, demasiado explícitas. Es bien sabido que los programas de noticias siempre están dispuestos a lucrar con el morbo y la tragedia humana con tal de aumentar sus audiencias. No obstante, en ocasiones llegan a traspasar el límite de lo que está permitido mostrar en televisión. En México hay al menos 3 momentos donde se llegaron a transmitir ciertas noticias que contenían material muy gráfico y en un horario que podía incluir espectadores de cualquier edad. El 12 de mayo del año 2002 en Ecatepec, Estado de México, un desquiciado mecánico, llamado José Luis Nieto, harto de que los maestros de un preescolar cercano a su hogar siempre cerraran la calle para llevar a cabo los honores a la bandera, sin medir las terribles consecuencias, arrolló con su vehículo tanto a los directivos del plantel como a los pequeños alumnos, provocando el fallecimiento de 2 de estos menores. La noticia fue muy sonada entonces, y las imágenes de los pequeños, yaciendo sin vida sobre el pavimento, fueron mostradas en varios noticieros, sin censura alguna. Hoy en día, Televisa, al rememorar el fatal caso, solo transmite una versión sumamente recortada de tal grabación. Otro caso que también involucra la transmisión de imágenes explícitas mediante la cobertura de un noticiero es aquella acontecida el 23 de noviembre del año 2004. El linchamiento de Tláhuac fue un trágico incidente ocurrido en San Juan Ixtayopan, Ciudad de México. 3 agentes de la Policía Federal Preventiva, que estaban en la zona realizando investigaciones encubiertas relacionadas con la venta de estupefacientes, fueron confundidos con secuestradores y de menores por los habitantes del lugar. La desinformación y el miedo a la inseguridad llevaron a que una turba enfurecida los capturara, golpeara y quemara vivos. A pesar de los intentos de las autoridades por intervenir, 2 de los policías, Cristóbal Bonilla y Víctor Mireles, fallecieron a causa de la violencia que les fue infligida, mientras que el tercero, Edgar Moreno, fue rescatado apenas con vida. La cobertura de la noticia fue transmitida principalmente desde el aire en tiempo real por Televisa. Incluso hubo una entrevista realizada en medio del tumulto al policía Edgar Moreno, cuando ya estaba gravemente herido. Las imágenes, que contenían varias escenas de linchamiento, solo fueron transmitidas una vez de manera completa y muy poco metraje se ha recuperado hasta nuestros días. Y como tercer ejemplo, cabría recordar el incidente del desplome del avión donde viajaba el entonces titular de la Secretaría de Gobierno, Juan Camilo Mourinho. El 4 de noviembre de 2008, un avión Learjet 45, que transportaba al mencionado político y otros funcionarios, se estrelló de manera fatal en la Ciudad de México, específicamente en la zona de las Lomas de Chapultepec. El accidente ocurrió cuando la aeronave, proveniente de San Luis Potosí, perdió el control durante su aproximación al aeropuerto internacional y cayó sobre una avenida muy transitada, causando la muerte de 9 personas a bordo y otras más en tierra. El incidente generó gran conmoción y varias teorías sobre su verdadera causa. Aunque investigaciones oficiales concluyeron que fue producto de errores humanos y fallas de control aéreo, la periodista Anabel Hernández aseguró, según su propia investigación, que todo se trató realmente de un atentado, donde estaría involucrada la mafia de Sinaloa. Se dice que en el momento del avionazo, un equipo de varios camarógrafos de Televisa se encontraba muy cerca cubriendo otra noticia y que al percatarse del estruendo, rápidamente se acercaron al lugar para transmitir en vivo las primeras imágenes de la catástrofe, las cuales en sus primeros minutos contenían imágenes muy gráficas que mostraban los humanos, vértebras y demás partes desperdigadas en el suelo. Estos primeros minutos de video, hoy en día se encontrarían completamente censurados debido a su naturaleza explícita y solo quienes fueron espectadores del canal en ese momento del año 2008 pueden dar testimonio de lo que realmente se mostró al aire. Programas infantiles religiosos con trasfondo oscuro.
Hace años, una peculiar creepypasta titulada como Los Amigos de la Fe, acerca de un programa educativo religioso con extrañas marionetas, se volvió muy popular, generando varias reacciones al respecto. Según la leyenda, en este presunto programa, las historias de la Biblia eran contadas por medio de narraciones acompañadas de dibujos a lápiz, con detalles gráficos muy explícitos, mostrando por ejemplo, el asesinato de Abel a manos de su propio hermano, gente ahogándose para ilustrar el gran diluvio, las plagas de Egipto con todo y sus horrores, o incluso retratos de Satanás que parecían sacados de una pesadilla. Sumado a ello, los personajes protagonistas se dirigían al público de manera condescendiente y pasivo-agresiva, gritando cosas como Tú no eres nadie para cuestionar a Dios. No obstante, al parecer esta historia surgiría tomando como inspiración ciertos programas infantiles religiosos que en verdad existieron, aunque ahora son más conocidos por tener un trasfondo algo oscuro. A continuación mencionaré un par de ellos. Joy Junction es una serie educativa estrenada en el año 1979 que supuestamente estuvo al aire por casi 2 décadas. Era un típico programa religioso matutino en Estados Unidos que invitaba a los niños a participar en un formato de audiencia en vivo y ofrecía divertidos cortos que narraban relatos de la Biblia. Sin embargo, un día el programa salió del aire sin dar ninguna explicación aparente y fue tratado como si nunca hubiera existido. Las imágenes del programa son escasas, y solo hay pocas escenas y episodios completos disponibles en Internet, sacados de algunas grabaciones caseras. La razón por la que las cadenas y los involucrados han permitido que se olvide, es debido a las terribles acciones de una figura siniestra asociada al programa, que arruinaron cualquier legado que éste pudiera haber tenido. Ronald William Braun interpretó a uno de los personajes en la serie que más llamó la atención debido a la extrañeza que generaba su marioneta de ventrílocuo llamada Marty. Si bien el enfoque del dúo estaba en la comedia, a menudo sus actuaciones incluían momentos algo inquietantes, como cuando hablaban a los más pequeños sobre el autocontrol de nuestro cuerpo en la pubertad. Lo cierto es que este hombre ocultaba un sórdido secreto, pues jamás desaprovechaba la oportunidad de estar cerca de los niños. Él era muy activo en su comunidad, presentaba obras de teatro en su iglesia local y ofrecía un show itinerante en el que leía la Biblia, pero un día, en medio de esos comportamientos de apariencia benevolente, Ronald sería descubierto con ropa interior infantil oculta en su vehículo, logrando en aquel momento engañar a los agentes, diciendo que tales prendas formaban parte de un disfraz para una de sus marionetas. No sería sino hasta la primera década de los años 2000, cuando Ronald finalmente sería expuesto por las autoridades, tras descubrir terribles conversaciones que éste mantenía en ciertos foros con otros pervertidos, que al igual que él, hablaban de devorar de manera literal la carne de los más pequeños. La policía, además de encontrar durante una redada en su casa una gran cantidad de material explícito de menor, también encontraron entradas de su diario personal que databan de los años 80, donde relataba su enorme deseo de apoderarse de los niños que acudían al popular programa de televisión. Ronald Braun se salió con la suya en muchas ocasiones antes de ser descubierto, ya que era visto como una buena persona, pero lo cierto es que hoy en día, debido a sus repudiables actos, el programa no puede ser retransmitido, ya que nadie tiene el interés de mostrar en televisión el rostro de un abusador, y mucho menos en una serie religiosa que pretende predicar la buena moral a los infantes. El segundo caso, que también pudo haber servido de inspiración para aquella creepypasta, trata sobre una extraña y psicodélica animación cristiana, de la cual se ha rescatado muy poco material. TV Kids Fun Festival, también conocida como Pink Morning Cartoons, fue una serie de cortos religiosos dirigidos al público infantil, transmitidos entre 1996 y 2004 por un canal satelital en Ohio, Estados Unidos. Lo curioso de esta animación es que aparentemente fue creada en su mayoría por una sola persona, la reverenda Ella Flowers, quien se encargaba de las rudimentarias animaciones hechas por computadora y de poner voz a varios personajes. El estilo tan peculiar de los cortos, con colores estridentes y actuaciones de voz casi robóticas, hizo que muchos pensaran que se trataba de un juego de realidad alternativa, diseñado para incomodar a propósito. Sin embargo, quienes subieron fragmentos de la serie a internet, comprobaron que provenían de viejas cintas en VHS que habían grabado durante su juventud.
Con el tiempo, se logró contactar a la hija de la ahora fallecida Ella Flowers, quien proporcionó más información. Según ella, estas animaciones formaban parte de una colección educativa cristiana creada para ser transmitida en el canal casi al amanecer. Sin embargo, las cintas nunca fueron digitalizadas por su madre y con el tiempo se deterioraron gravemente hasta que un primo de la familia finalmente se encargó de desecharlas. A pesar de ello, los fans de la Lost Media continúan buscando más contenido sobre esta extraña serie que se suponía debía entusiasmar a los más pequeños de la casa, aunque muchos opinan que, posiblemente, esta lograba un efecto del todo contrario. Ocultismo en Televisa. Supongo que alguna vez has escuchado la leyenda de que tanto actores como altos ejecutivos de Televisa se ven inmersos en oscuros rituales ocultistas en busca de poder y dinero. Uno de los nombres más mencionados en este asunto es el del fallecido señor telenovela, Ernesto Alonso, quien, según varios testimonios de personas cercanas a él, siempre tuvo un gran interés por lo oculto y lo paranormal, lo cual lo habría llevado a pertenecer a poderosas sectas que aún siguen activas en México. Se dice que una muestra del gran interés que Ernesto tenía por la hechicería es cuando llegó a producir y protagonizar una telenovela que tocaba temas relacionados con el ocultismo, llamada El Maleficio, estrenada en 1983. Esta telenovela, única en su estilo, tenía una atmósfera inquietante, con varios momentos muy tétricos pese a las limitaciones de la época, además de que varios actores involucrados cuentan haber sentido una atmósfera muy pesada durante las grabaciones. El misterio acerca de Ernesto Alonso se acrecienta al recordarse su estrecha amistad con la famosa actriz María Félix, prominente figura del cine de oro mexicano. María, en muchas entrevistas, declaró tener interés por lo misterioso, llegando a poseer en sus lujosas casas extrañas estatuas y pinturas con simbología esotérica. Hay quienes creen que María Félix fue una especie de vampiro energético, además de una de las discípulas más importantes del señor telenovela, y que ambos se llevaron a la tumba muchos secretos al respecto. Otro de los casos que frecuentemente se relaciona con esta leyenda es el testimonio del actor Pedro Romero, quien supuestamente en un inicio dio vida al personaje de Pistachón en el programa Odisea Burbujas del año 1979. Según cuenta, tras ser sustituido en su papel por el actor Arturo Morelos, se uniría como sacerdote a un influyente culto satánico en la Ciudad de México con la intención de no perder su influencia en el medio, pues a dicho culto acudían en busca de protección importantes figuras de la televisión como Sacha Montenegro, Verónica Castro, Paco Stanley y el propio Ernesto Alonso. Según relata Pedro Romero, ahora retirado del ocultismo, los rituales malignos son algo común en las entrañas de la famosa televisora, y en su opinión, ellos siempre intentan infiltrar sus intereses oscuros en algunos de sus programas, a modo de mensajes subliminales. En otros países ya se ha hecho eco de cómo varias figuras influyentes del espectáculo y la política se ven relacionadas con extraños cultos y sectas, así que quizás esta leyenda no sea del todo un simple mito urbano.